A todos. Bueno, pues hoy vamos a ver el entorno del GeoGebra para hacer rectas. Primero haremos unos ejercicios muy básicos de rectas y después ya iremos avanzando. De todos estos menús que tenemos aquí, si os dais cuenta, bueno, os recuerdo que el primero era para elegir, para moverse, el segundo hacía referencia a todos de los puntos, en el tercero a donde teníamos los vectores y aquí ya vemos que tenemos recta, esta será para darle 2 puntos a la recta y que nos dibuje la recta que pasa por esos 2 puntos. Si las rectas son infinitas, si no la hacemos infinita y ponemos un origen pero no un final, tendremos una semirrecta y si ponemos un origen y un final, tendremos un segmento. Y el otro menú que tenemos desplegable también para rectas es el siguiente. El siguiente habla de recta perpendicular, de recta paralela. Una recta perpendicular forma 90 grados, recta paralela no se va a cortar. Las mediatrices, que es la recta perpendicular que te pasa por el punto medio de un segmento. La bisectriz, que es la recta que va a dividir un ángulo en dos partes. Tangentes, recta polar, ajuste lineal, lugar geométrico. Con lo que nosotros y nosotras vamos a trabajar ahora va a ser con la recta y después con recta perpendicular, recta paralela y haremos también vectores. Aquí ya sabéis que estaban los polígonos, aquí estaban circunferencias, aquí estaban cónicas. De este otro, que es el que tenéis como ángulo, se ve al principio como ángulo, también vamos a utilizar otro menú que es otra opción que es la de pendiente, la pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la inclinación. Es decir, es cuánto sube en el eje Y respecto de lo que avanza en el eje X. Es siempre la parte de la Y partido por la X. Lo que se mueve en el eje Y partido por lo que se mueve en el eje X. Bueno, vamos a empezar dibujando rectas. He dibujado un punto. A ver, lo quito. Primero vamos a ir a la recta que pasa por 2 puntos. Recordad que eso estaba junto a los vectores. Sabéis que 2 puntos determinan una sola recta. Yo aquí tengo el punto A. Veis que le he dado un clic y ahora voy a elegir el punto B de todas las rectas. Infinitas rectas pasan por un punto. Solo una pasa por 2 puntos. Pues por ejemplo, por este, bueno, para que no coincida con el 5, 5, pues por ejemplo por el 6, 5. Pues ya tenemos la recta. En este menú que nos ha aparecido el punto A y el punto B que determina la recta y la ecuación de la recta. Esta es la recta que pasa por A y por B, la recta F. Menos 3x más 5y igual a algo. Siempre es algo por x más algo por y igual a algo. Cuando teníamos dos rectas teníamos un sistema de ecuaciones lineales que lo solucionábamos por uno de los 3 métodos de reducción, de igualación, de sustitución. Si lo recordáis todo esto, en el dibujo nos salían dos rectas y se cortaban o no se cortaban. Bueno, pues así ya tengo la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Cualquier ejercicio que me pongan, calcula la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. En GeoGebra solamente tendría que hacer esto. Si os dais cuenta, esta misma recta se puede conseguir haciendo el vector. ¿Qué es una recta? Pues es un punto y un vector. Vamos a dibujar aquí ahora el vector AB. Voy a quitar la recta. Para que desaparezca la recta, me voy a la recta y aquí, que tenemos la recta, le voy a dar un clic y se me ha quedado en blanco, me ha desaparecido. Si os dais cuenta, es la misma recta. Es decir, ¿qué determina la recta F? Pues a la recta F la determina el punto A y el vector U. Cualquier punto de esta recta será un número de veces este vector U, que podrá ser un número racional o podrá ser un número entero si me voy hacia atrás, hacia adelante. Pero una forma de definir la recta es el punto y el vector. Dado 2 puntos, tenemos un punto y un vector. Dados 2 puntos, determinan una sola recta. Un punto y un vector determinan una sola recta. Cuando veamos las ecuaciones de la recta, lo que veremos será que dado este punto y este vector, cómo determinamos el conjunto de puntos x, y que están en la recta determinada por ese vector, es decir, de la recta f. Y os adelanto una cosa, mirad, el vector u, ¿qué componentes tiene? 5 y 3. Y la recta f que tiene menos 3, que es la y cambiada de signo, y 5y, que es la x con el mismo signo. ¿Vale? 5, 3 nos da la recta 5y menos 3x igual a 7. Ya veremos de dónde salen las cosas. Bueno, pues ya tenemos la recta y el vector. Este vector se llama vector director de la recta. ¿Cómo conseguimos? Si os dais cuenta, se puede calcular una recta tangente perpendicular a esta. ¿Cómo la conseguimos? Una vez que nosotros tenemos el vector, tenemos la recta, podemos ir a jugar con esta recta. Vamos a calcular una recta perpendicular.
Vamos, seleccionamos recta perpendicular y para decir la recta perpendicular hay que decirle qué recta y por qué punto queremos la recta perpendicular. Pues digo, quiero que sea una recta perpendicular, he seleccionado aquí, una recta perpendicular a esta, la marco, le doy clic. ¿Y por qué punto? Por el punto A. Pues aquí tenemos la recta perpendicular. Lo mismo, esta recta perpendicular también tendrá un vector director. Para que no me quede, si os dais cuenta, si yo eligiera este punto, el vector director no me iba a quedar exacto. Voy a elegir un punto exacto, por ejemplo este. Y voy a ver qué vector director tiene esta recta. Pues mira, voy otra vez a vector, digo que sea este. Lo que voy a hacer es el de la misma recta hasta que me encuentre un punto fijo. Pues por ejemplo ese. Lo pongo y me queda que el vector director, voy a quitarla ahora, es el vector v. Fijaos qué pasa con el vector v, que es el de la recta perpendicular. Pues que es menos 3, 5. Claro, si son vectores perpendiculares el vector u y el vector v, su producto escalar es 0. Para que su producto escalar sea 0, al multiplicarlo componente a componente tiene que salir 0. ¿Cómo consigues un vector perpendicular a otro? Pues si es el 5, 3 y el vector perpendicular tiene que ser que multiplicado escalarmente por este me salga 0, pues tiene que ser cambiado, o sea, tienen que ser la x pasa a ser la y pasa a ser la x y cambias una de signo. El 5, 3, ¿cuál será? El 5, 3, el 3, 5 y cambio una de signo. Así me quedará 5 por menos 3 menos 15 más 3 por 5, 15, menos 15 más 15, 0. Pero bueno, yo tenía una recta f que tenía este vector perpendicular, este vector director, que es el 5, 3, su ecuación era menos 3, 5, y el vector perpendicular a esta recta, si os dais cuenta, es el menos 3, 5, es el menos 3, 5. Cuando tienes la ecuación de una recta, el ax más bi, lo que multiplica a la x y a la y, te da el vector perpendicular, que se llama vector normal, que es el vector director de la recta perpendicular g. Y ese mismo vector, pero cambiado de signo, es decir, menos 3, pues 3 en la y, 5y, pues 5 en la x, el 5, 3 es el vector director. Bueno, que si en lugar de una recta perpendicular tuviese una recta que fuese paralela a esta, ¿cómo la hago? Pues lo mismo, en lugar de ir a recta perpendicular me voy a recta paralela. La recta paralela le tendré que decir ¿a qué recta? Pues me voy y le digo que quiero una recta paralela a esta. Voy a señalarla. ¿Por qué punto le tendré que decir ahora? Pues vamos a poner, por ejemplo, por este punto. Pues ya tengo esta recta. Esta recta es la recta H. ¿Qué ecuación tiene? Si es una recta paralela a ella, ¿qué pasará con su vector director? Que será exactamente el mismo. Luego, si es exactamente el mismo, si el del vector de la recta f es este vector u, que es el 5, 3 y tiene la ecuación menos 3x más 5y, la recta paralela tendrá el mismo vector director. Luego también tendrá que ser menos 3x más 5y. Lo que pasa es que no será igual al mismo punto porque pasan por puntos distintos. Pero los vectores directores serán los mismos, luego por lo tanto lo que multiplique a la x y a la y será lo mismo. Os dais cuenta que la recta f y la recta g, la recta f es esta, la recta g, perdón, h es esta, la recta f y la recta h, que son paralelas, tienen la misma ecuación, menos 3x más 5y, y ahora igual a una cosa u otra porque pasan por distintos puntos. Si le queréis lo comprobáis, vamos a vector y decimos quiero el vector director de esta, pues desde aquí hasta aquí. ¿Qué vector te va a salir? Pues evidentemente el 5, 3. Me voy aquí y el vector w, que es el vector director de este, es el 5, 3, el mismo que el de u. Luego, por lo tanto, ¿qué pasa con las rectas que sean paralelas, que tendrán el mismo vector director, tendrán la misma ecuación, aunque igual a cosas distintas? ¿Qué pasa con las rectas perpendiculares que tendrán el vector perpendicular? El vector perpendicular del 5, 3 es el menos 3, 5. Y entonces la ecuación pues será al revés. Si tenemos menos 3, 5, la ecuación perpendicular será menos 5 y después tendremos este que será menos 3. Vamos a ver lo último que tiene que ver con las rectas en este vídeo. Va a ser la pendiente. A ver, ¿la pendiente qué es?
La pendiente es la inclinación de la recta. Cuando yo voy y selecciono aquí, tendréis el ángulo. Si os habéis fijado, he ido a ángulo, he abierto el menú, he buscado pendiente. Arriba vais a poder calcular el área de cualquier cuerpo. Arriba podéis calcular la distancia o la longitud que haya entre dos puntos, entre dos rectas. Bueno, elegimos pendiente y la pendiente tiene que ver de la recta. Si la pendiente es la inclinación de la recta, le tendré que decir que de qué recta quiero. Pues voy a elegir de esta recta. Me voy a la recta que quiero, le doy un clic y me sale que la pendiente es 0,6. Tiene una inclinación de 0,6. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha visto si recorro una unidad, cuánto subo. Y entonces haces lo que se mueve en el eje Y partido por lo que se mueve en el eje X. Esto mismo sería lo mismo que si yo parto hasta aquí y hasta aquí. Digo, mira, lo que se mueve en el eje Y es 3 y yo me he movido en el eje X, digo 3 porque empieza en el 2 y acaba en el 5, y me he movido en el eje X 5, desde el 6, bueno, desde el 1 hasta el 6. 3 partido por 5 es 0,6. Claro, es que la inclinación no depende de los puntos que tú tomes. Pero bueno, para hacerlo directamente, esto lo haremos en otra clase, pero para hacerlo directamente yo voy a pendiente y elijo la recta. Si esta recta, la recta H, es paralela a la recta F, ¿qué voy a tener? ¿Cuál será la pendiente de la recta H? Las dos tendrán la misma inclinación. Si yo he ido a pendiente, me voy a pendiente, selecciono, me voy a la H, ¿y qué pendiente me tendrá que volver a salir? M0,6, porque se mueve lo mismo. Luego, por lo tanto, ya tendremos que estas dos rectas son paralelas. ¿Cómo saber si dos rectas son paralelas? Primero, si tienen los mismos vectores directores. Si tienen el mismo vector director, ya está. Que tengan el mismo vector director significa que tienen la misma ecuación. También sabré, porque a partir de la ecuación yo sabré cuál es su vector director. ¿Qué otra forma? Si tengo las pendientes, dos rectas serán paralelas cuando tengan la misma pendiente, tengan la misma inclinación. ¿Qué pasa si una de ellas no tiene la misma inclinación? Imagínate, vamos a quitar esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, y quitamos también los vectores estos de aquí. Quitamos esta pendiente y quitamos los puntos D y E y el punto C. Tenemos esta recta y ahora voy a coger otra recta que no tenga la misma pendiente. Voy a dibujar una recta que, por ejemplo, la recta que pasa por dos puntos, por aquí y por aquí. Estas dos rectas son secantes, se cortan. No pueden tener la misma pendiente. Si tuviesen la misma inclinación, que sería la recta esta y esta, nunca se cortarían. Dos rectas que tengan siempre la misma inclinación no se van a cortar nunca. Si tienen la misma pendiente, no se cortan. Si tienen pendientes distintas, sí que se cortan. Fijaos la pendiente que tendrá esta recta, pues tiene 0,17. Si en lugar de ser 0,6, aunque se moviese poco, a ver un momento, estoy intentando subir el punto. Bueno, veis que siempre, aunque la pendiente sea distinta, por ejemplo, es 0,6, esta será de 0,59, no es la misma pendiente, al final se cortarán. Si no es la misma pendiente, si lo hacemos pequeño, 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 se cortarán muy lejos porque la pendiente es muy mínima, pero se tendrían que acabar cortando. Lo que pasa que como la pendiente se diferencian tan poco, pues vemos que se cortan, o sea que no se va a ver bien hasta dónde se cortan. Lo voy a hacer más grande, pero al final se cortarán. Bien. Claro, cuando la pendiente no es tan pequeña, si por ejemplo en lugar de ser 0,59 es 0,55, se diferencian en poco, pero veis que ahí ya se cortan enseguida. Bueno, enseguida. Lo hemos tenido que hacer bastante más pequeño, pero se corta. Entonces, ¿cómo sabré si dos rectas son secantes o paralelas? Puedo calcularlo o bien con los vectores directores o bien con las pendientes. Si miráis el vector director de la otra recta, esta de 0,6 y 0,55, vamos a vectores y decimos, mira, quiero el vector director entre este y este. ¿Veis que se diferencia un poco, pero se diferencia?
5,93, 5, 3,24 y 3. Luego, por lo tanto, estas dos rectas no son paralelas. Sin embargo, el vector u con el vector w, que sí que te salía paralela, era esta otra, que acabo de poner ahora, sí que tenía el mismo vector director. ¿Qué otra forma hay de poner una recta? Puede ser que no te den los puntos, puede ser que lo que me den sea la ecuación y me digan, dibuja la siguiente recta. Si yo voy a dibujar una recta, me voy a entrada, veis aquí abajo, tenéis una opción que es entrada. Allí podéis teclear. Habrá cosas que si tecleáis no vais a tener sentido, pero otras sí. Por ejemplo, imagínate que te dicen, quiero que me dibujes la recta 7x, una recta siempre será algo por x más algo por y igual a algo, pues quiero que me dibujes la recta 7x más 2y igual a 1. Le doy a Enter y veis que la acaba de dibujar. Vamos a quitar las otras. Esta es la F. Vamos a dejar el vector. Me ha dibujado 7x más 2y igual a 1. ¿Cómo sé si es secante o paralela? Pues o bien en el mismo dibujo lo veo, o bien voy que me diga la pendiente de esta recta, esta es distinto, menos 3,5, fijaos, es negativa porque decrece, va hacia abajo, esta es positiva porque crece, va hacia arriba. Como las pendientes son distintas, será secante, o bien porque me he fijado que este es menos 3 y 5, su vector director será el 5, 3, y este, sin embargo, su vector director tendrá que ser el 2 menos 7. Vamos a hacer el vector director de esta recta. Vamos a poner un vector y me voy a ir hasta un punto que esté fijo, que sea exacto, pues por ejemplo desde aquí. Un momento, elijo vector, digo desde aquí hasta este, que parece que es el vector director, es el menos 2, 7, que es el menos 2, 7. ¿Vale? También podríamos haber elegido el 2, 7, lo que pasa es que el sentido hubiese sido el distinto, pero la recta hubiese quedado igual. Bueno, bien. Pues eso, para calcular la ecuación de una recta, yo ahora quiero calcular la ecuación de otra recta, que sea la recta menos 9x más 2 y igual a 0. Pues es esta otra recta. Bien, así vamos dibujando las diferentes rectas. ¿Cómo sé si un punto pertenece a una recta? Pues si el punto pertenecerá a la recta, si cumple la ecuación. Voy a quitar todos y voy a dejar solamente una recta. ¿El punto menos 4 menos 1 pertenece a esta recta? Pues lo cumplirá si cumple esta ecuación. Si aquí pongo el menos 4 y aquí el menos 1 es igual a 7, pues te quedará menos 4 será 12, 12 menos 5, 7. Sí que pertenecerá. Además veo que pertenece. Si no lo veo, me vengo también a la entrada y digo, dibújame el punto menos 4, menos 1. ¿Veis que la acaba de poner? Aquí. Menos 4 menos 1 y nos había dibujado esto. Le daré a Enter y veré que sí que está en la recta, pues que pertenecerá. Bueno, con todo esto podéis hacer los ejercicios más básicos que vamos a empezar a hacer ahora solamente con el GeoGebra. Hasta luego.